Vamos a saludar con la asambleísta Yajaira Urresta. Ella es asambleísta de UNES. Con ella vamos a hablar sobre el proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza. Póngala en pantalla a nuestra invitada. ¿Cómo está, mi estimada asambleísta? Gracias por acompañarnos a través de Ecuador en directo. Bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación y gracias por el interés de los temas tan puntuales que necesita nuestra patria. Además de hacer una aclaración sobre el lugar en donde Guillermo Lasso emitió ayer su reunión con los alcaldes y prefectos, fue en la Escuela Superior de Militar aquí en Quito. Correcto, gracias por corregirnos, porque estábamos dando otro sitio tal vez. Pero bueno, llamó la atención, antes de entrar al tema, esa llegada de la alcaldesa de Guayaquil a Quito con 60 camionetas, que no sé para qué trasladó tanto personal, vehículos a la capital de la República. Tal vez fue para resguardar el sitio para que no vaya a ocurrir alguna cuestión, algún atentado. Podríamos pensar así, pero sabemos que no fue así porque estábamos dentro de un cuartel militar. Justamente lo que usted acaba de mencionar es el análisis que nosotros de la misma manera manifestamos. Están dentro de una unidad militar en donde incluso el armamento bélico también tiene lugar en el sitio. Es una escuela de formación de oficiales militares, así que no brinda el espacio ni tampoco el pensamiento de tal vez tener un atentado allí. ¿Podríamos nosotros asumir que tal vez la alcaldesa de Guayaquil vive con temor constante, obviamente, porque su provincia, su capital, es los lugares en donde mayor número de asesinatos están al día? Pero tampoco podría ella justificarlo porque más que su vida está la vida de los ciudadanos guayaquileños. Si podría ella manejar de 8 a 10 camionetas solamente para el traslado hacia acá a Quito, pues quienes estarían protegiendo a los ciudadanos allá en Guayaquil. Realmente es penoso que veamos una vez más que la política se sirve, pero no está para servir. Y justamente eso es lo que nosotros queremos hacer un cambio, queremos regresar al servicio ciudadano y que obviamente este tipo de anomalidades no se brinden en espacios, en mensajes tan nefastos para nuestro país. Correcto. Ahora sí vamos al tema, asambleísta. Bueno, el tema del proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza está para tratarse este martes. ¿Se somete a Sí, votación? justamente. El día de hoy vamos ya a finalizar todas las participaciones que se solicitaron en el Pleno. Fue emocionante ver que más de 47 asambleístas queríamos intervenir en este punto, en vista de que es una ley tan importante para el país, pues el presidente Saquicela mencionó de que el viernes se iba a hacer un alto para continuar con el análisis y los debates del día de hoy y después de los debates, pues llegar al acuerdo ya de la votación, si es que se brindan también los espacios para la modificación del texto. Y aquí justamente quiero como explicar a la ciudadanía por qué algunos de los asambleístas queremos debatir, queremos mencionar y queremos poner en punto de orden nuestras observaciones, porque muchos de nosotros somos de organizaciones sociales. Muchos de nosotros no pertenecemos a las élites ecuatorianas y nuestro fundamento para estar dentro de la asamblea ha sido justamente la lucha social continua. Somos algunos compañeros que estuvimos en octubre, soy la única víctima de octubre que tiene un curul en la Asamblea Nacional y eso sí es penoso, pero tenemos que el día de hoy debatir puntos esenciales. Ejemplo, dentro de la ley se especifican temas de asalto, robo, hurto, el tema de cárceles, pero de la misma manera se toma el tema de lo que es la manifestación social. La manifestación social está amparada en nuestra Constitución como un derecho legible y apacible de los ciudadanos cuando no se sienten representados por políticas públicas y obviamente salen a las calles a reclamar ya que el Estado de turno no ha brindado las condiciones para escucharlos de otra manera.
Lamentablemente, durante el periodo del señor Moreno se entregó un acuerdo ejecutivo en donde él estipula de que la manifestación o la protesta social es un delito y que por tal motivo las Fuerzas Armadas o la policía intervendrá para colocar en orden el país. Gracias a Dios hemos estado algunos asambleístas interviniendo, dando nuestras observaciones en este periodo también de construcción de ley y hemos podido sostener que la lucha social, que la manifestación, que la protesta pacífica es parte de la democracia de un país. Ya está en la ley ese capítulo muy bien claro y obviamente se rechaza que la protesta social sea considerada un delito. Pero el artículo 25, numeral 3, en lo personal, me molesta y obviamente contradice a lo que es la protesta social, debido a que en el artículo 3 manifiesta que la policía tendrá las observaciones de ellos para detener y obviamente también para la utilización de material bélico letal. Realmente quiero poner mi caso sobre la palestra porque primero yo no hice ningún desmán ciudadano, no agredí a nadie, estuve en un cacerolazo pacífico de mi barrio y aún así la policía, dentro de su aparente discrecionalidad, atentó mi vida con el impacto de una bomba lacrimógena directamente hacia mi rostro. Si la discrecionalidad en su momento no ha funcionado, ¿quién nos garantiza que ahora la discrecionalidad basada en ley nos va a ayudar a que los manifestantes no seamos tomados como agresores, como asesinos, ni mucho menos como desestabilizadores del país? Por lo tanto, este articulado a muchos de los asambleístas nos molesta, de la misma manera con que en el numeral 3 del artículo 25 menciona la utilización de balas cubiertas de caucho. Como pongamos la descripción de las balas, todos sabemos de que una bala cubierta de caucho se llama perdigón. ¿Cuántas víctimas en octubre tenemos por la utilización de perdigones? Por lo tanto, mi bancada, la Revolución Ciudadana, ha presentado una observación para cambiar este tipo de bala por una bala de goma. ¿A usted le impactó una bala de goma? No, a mí me impactó una bomba lacrimógena que incluso dentro del procedimiento policial le dice que tiene que ser disparada en un lugar abierto a 45 grados de forma parabólica y no directamente hacia los cuerpos, cosa que ni siquiera eso prestó atención la policía. Y no soy la única que perdió un ojo, somos más de 28 personas sin ojos en el país. Soy la primera mujer en perder un ojo, pero no por ello quita de que no hicieron su procedimiento de buena manera, no hicieron absolutamente nada de lo que sus estatutos, sus coordenadas y obviamente su progreso de profesionalización les brinda. Ellos dispararon directamente hacia los ojos. Días después de mi agresión, la policía me quería detener aquí en mi casa por un acto de rebelión. Como no habían pruebas, pues hasta el día de hoy vivo con una boleta de captura totalmente, digamos que apaciguada dentro de Fiscalía, pero no ha sido desechada. Una vez más, hago la consulta. Si en octubre de 2019 no hubo discrecionalidad, no hubo respeto a los procedimientos balísticos de la misma policía, ¿quién nos garantiza a nosotros, a los ciudadanos, a los de la lucha social, que cuando salgamos a las calles, su discrecionalidad no va a permitir de nuevo de que nos disparen directamente hacia los cuerpos y ya bajo ley, bajo no sé qué pensamiento tan sesgado ha tenido el señor Ramiro Narváez, presidente de la comisión, que no hace caso a la forma técnica de especificar de que una bala cubierta de caucho es un perdigón y que puede causar la muerte. En un perdigón vienen varias balas internas, así que si ven
la policía a una persona que posiblemente sea un agresor, no simplemente esa bala va a agredir a ese supuesto agresor, va a agredir también a las personas que estén a sus costados porque tienen un efecto de explosión. Así que, por lo tanto, nosotros el día de hoy vamos a sostener en el Pleno de que este tipo de balas se cambie bajo ley y que de la misma manera se respete en lo absoluto lo que es la protesta social. No podemos equiparar ni mucho menos igualar en condición lo que es una protesta social a lo que es un amotinamiento carcelario, a lo que es el robo, hurto y asesinato en vías públicas. No es lo mismo. Así que, por lo tanto, el día de hoy vamos a tener un debate un poco largo, pero esperamos a que el clamor del pueblo, el clamor de un pueblo que sí se para cuando hay dolor e inasistencia de parte del Estado, pues se vea reflejado en esta ley. Asambleísta, ¿cuál sería la decisión que tomará UNES? Si hay esos cambios en este proyecto de ley, ¿van a votar a favor de esta ley o van a abstenerse? Primero, antes de responder, hay que dejar en claro al país de que esta ley no resuelve en lo absoluto la inseguridad nacional. Primero. Segundo, que necesitamos la voluntad desde el Ejecutivo para que emita el presupuesto adecuado para tener cámaras, armas, capacitación a las Fuerzas Armadas y Policía. Realmente necesitamos la voluntad del gobierno central, donde aparentemente el señor no conoce, Guillermo Lasso, que él es el administrador del país y que él tiene que no solamente leer las leyes que la Asamblea dictamine, sino que también tiene que apropiarlas de sentido con lo que es el recurso económico para ya iniciar las campañas de capacitación, ya para iniciar la compra de armas que a la policía y al ejército brinde esa capacidad profesional en realizar. De la misma manera, un llamado de atención a la justicia ordinaria, una justicia que ha brindado mayor número de atención al delincuente antes que a la víctima, antes de que a la policía y al ejército nacional. Todos estos casos están siendo desmenuzados en esta ley. Si es que obviamente la ley tiene estos cambios para proteger la protesta social del pueblo ecuatoriano, la bancada de UNES vamos a votar a favor, teniendo en claro y siempre resaltando de que esta ley no va a resolver el tema de inseguridad, porque en el tema de seguridad respecta directamente al Ejecutivo, al presidente Guillermo Lasso, quien no tiene la voluntad para gestionar, quien tiene a un ministro del Interior, al ministro Carrillo, que primero está siendo investigado por lesa humanidad por los casos de octubre. Y segundo, que dentro de la construcción de esta ley, en una comparecencia de la comisión, él manifestaba a hueso muy ligero de que así sea que el presidente Guillermo Lasso a él le entregue la cantidad económica que él necesite para gestionar las actividades profesionales de la policía, pues que él no iba a poder utilizar todo el dinero porque él no tiene proyectos para sostener la seguridad nacional. ¿Cómo es posible que un ministro, de una manera muy ligera y suelto de huesos, pueda decir de que no tiene proyección para la policía, no tiene proyectos de seguridad para la ciudadanía? Eso nos evidencia de que primero, si es una persona enviada por la CIA, si es una persona enviada desde María Paula Romo y es una persona improvisada que lamento mucho y me solidarizo con la Policía Nacional, una institución noble que una vez más tiene como su autoridad ministerial a una persona improvisada y también asesina de forma mental. Asambleísta, le saluda Luis Villasís. Bienvenida nuevamente a Ecuador en directo. Asambleísta, si bien es cierto, usted ha sido enfática al mencionar que este proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza, el uso progresivo de la fuerza, no resuelve los problemas de inseguridad, ¿verdad? Porque es un tema estructural que tiene que ver con otro tipo de objetivos que tendría que aplicar el gobierno, ¿no? ¿Cómo explicarle a la ciudadanía, porque va a ser un debate bastante acalorado entre varias fuerzas políticas que conforman la organización, la Asamblea Nacional,
y muchas de estas personas pertenecen a organizaciones sociales, pongamos frentes que se deben a organizaciones sociales que siempre están en confrontación con los distintos gobiernos como Pachacuti, UNES, etcétera. Los asambleístas devienen de esos procesos. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía que le han vendido la idea de que este proyecto de ley va a solucionar prácticamente todos los problemas delictivos? ¿Cómo explicarle si no se llega a un acuerdo que no es que se está torpedeando el tema de seguridad, sino más bien se está protegiendo para que cualquier ciudadano que en el futuro quiera hacer su legítimo derecho, quiera ejercer su legítimo derecho a la resistencia, estén garantizados estos derechos y no se los confunda en una manifestación con delincuentes y puedan tener, derivar en situaciones trágicas como las que ocurrieron en octubre del 2019? Gracias, Luis, por tu pregunta. Es oportuno el mencionar a la ciudadanía, al amado pueblo ecuatoriano, que lamentablemente cada segundo estamos viviendo momentos de dolor, sangre y muerte. Es realmente penoso, pero también es puntual el especificar de que esta ley, primero, brinda la oportunidad de que la defensa de los derechos humanos profesionales de militares y policías, al ejercer su profesionalismo y evitar la muerte de un ciudadano en casos, ejemplo, de sicariato y que se encuentra ahí un policía, en casos parecidos a lo que ocurrió lamentablemente en Imbabura con aquella mujer que fue 2 horas perpetuada por su agresor y que lamentablemente terminó con el femicidio. Para estos casos estamos brindando la oportunidad que la policía pueda ejercer su profesionalismo para que las Fuerzas Armadas no vuelvan a ser un blanco seguro de las guerrillas en fronteras, como también pasó hace un mes atrás, que ingresó la guerrilla a un lugar, a una base militar y que agredió a los militares y que ellos no pudieron hacer nada porque lamentablemente se ha manipulado la defensa de los derechos humanos aquí en el país. Esta ley apropia el sentido del derecho humano profesional para las instituciones, de la misma manera hace un llamado a la capacitación tanto interna y externa de las fuerzas públicas de amparo, como es la policía y el ejército, y de la misma manera apropia el derecho de la protesta ciudadana como no un acto delictivo, sino como un derecho constitucional y que obviamente la policía y el ejército nacional deben cuidar la vida de los manifestantes, del pueblo ecuatoriano, quien se está manifestando por políticas públicas que no representan la realidad de un país y que lamentablemente nos llevan a la miseria, a la pobreza y a la muerte. Pero de la misma manera, esta ley no aplica ni responde al nivel de inseguridad que tenemos. ¿Y por qué no aplica ni responde a ello? Porque no hay la voluntad desde el Ejecutivo para gestionar proyectos para cubrir la seguridad. Es básico para un presidente de la República gestionar proyectos con su ministro de gobierno, con su ministro de la política, con el ministro de defensa, acciones que primero sometan a las cárceles y que obviamente recuperen el control de las mismas, sistemas de educación, sistemas de trabajo para que la gente no salga también a delinquir por el hecho de no tener empleo y tener que dar de comer a sus hijos, y obviamente regularizar el ingreso y salida de nuestro país. En el sistema aduanero hemos tenido la comparecencia de la policía aduanera y ellos no tienen un registro documental de las personas que ingresan o salen, si tienen o no un pasado judicial, si tienen o no una boleta de captura en sus países, nada. A nuestro país ingresan y salen de una forma totalmente abierta quien sea, y eso también ha dificultado porque no tenemos un registro de las personas que están aquí. Es lamentable el anunciar al pueblo ecuatoriano que cuando tuvimos la comparecencia del ministro Carrillo, él anunciaba que no hay proyectos para la policía para cubrir la seguridad nacional, no tiene proyectos para prevalecer en cuanto a la seguridad ciudadana de los menores, niños, niñas y adolescentes. No hay ningún tipo de proyecto, ni mucho menos
tiene una apertura de proyecto para cubrir lo que es el SNAI, que es el Sistema Carcelario ¿Qué hace en Nacional. el cargo entonces el ministro asambleísta? ¿Qué hace en el cargo si no tiene ninguno de estos proyectos? Esa debió haber sido la consulta de los asambleístas y particularmente de usted, que ha sido afectada también no precisamente por su activismo. Querido Luis, justamente esa es la pregunta, pero como los ecuatorianos decimos, el pez cae por su propia boca, pues sus declaraciones, su falta de acción, su inoperancia, su falta de capacidad tanto sensible, humanitaria y profesional, ha gestionado que yo tenga las pruebas suficientes para ya iniciar un juicio político, el mismo que Yajaira Urresta, la asambleísta de UNES, lo está ya programando para presentar con las pruebas respectivas. ¿Y por qué lo digo esto? Porque como usted bien lo ha dicho, querido Luis, yo soy víctima de octubre. Si yo presento un juicio político sin todas las pruebas de descargo en contra del señor, que no hace nada como ministro, que no sabe cuál es su rol, que tiene una inoperancia realmente abrumadora y que asusta. Y aparte que lo único que se sirve es para hacer la alfombra roja del presidente Guillermo Lasso, pues a mí ya me ha dado todas las formas, fundamentos y documentos para presentar un juicio político por su inconsistencia profesional, por su inoperancia y para que a mí no me digan que estoy presentando un juicio político por tal vez venganza mía, como lo ha querido él llamar la atención de que Yajaira Urresta lo persigue. Hay que recordar al pueblo ecuatoriano que Yajaira Urresta no ha perseguido a nadie. Estoy cubriendo las pruebas por su inconsistencia y su falta de profesionalismo en el cargo, no por el hecho de haber asesinado a personas en octubre y mutilado de la misma manera, porque estos casos está llevando fiscalía y no puedo yo usurpar funciones. Dentro de mis funciones estoy cubriendo ya todo el juicio político con pruebas para que primero al pueblo ecuatoriano y a Yajaira Urresta no nos califiquen como personas vengativas, sino que obviamente podamos responder a que necesitamos autoridades preparadas y con proyectos para sostener la soberanía de un país y que obviamente para él es notable de que ha recaído todo este juicio político a una persona que desde un inicio sabemos que es inoperante, que es una persona vendida al poder y que además es una cuota política de María Paula Roma. Así que, querido compañero Luis, querido Ecuador en directo, querido Ecuador amado del alma, les invito a que sigan los procesos de la Asamblea Nacional y obviamente también mi presentación de juicio político a este mal ministro que no cumple sus funciones, que no tiene proyectos para cubrir la seguridad nacional y que para él es realmente vago el ver cómo asesinan a nuestro país. Asambleísta, pasamos a otro tema. Antes de culminar esta entrevista no puedo dejar de preguntarle sobre las declaraciones del presidente de la República a un medio escrito de acá de Guayaquil justamente el fin de semana, que dice que se ha planteado la meta de que no vuelvan los correístas. ¿Cuál es el criterio de Yajaira Urresta después de leer las declaraciones del presidente de la República? Primero, querido compañero, gracias por una pregunta tan fuerte, tan sensible. Primero, no olvidemos quién es Guillermo Lasso. Guillermo Lasso fue el coautor, tanto intelectual como material, del feriado bancario en los años 98-2000. No olvidemos que si en aquel entonces a él no le dio dolor ni remordimiento ver a nuestros compatriotas salir del país abandonando a sus hijos, porque él se lo robó todo y hemos comprobado gracias a las investigaciones de mi compañera Mónica Palacios de que el dinero de que en aquel entonces se perdió del país no es que se perdió. El señor Guillermo Lasso hizo una transacción directa a un paraíso fiscal en Panamá. El mismo valor que se robaron en nuestro país en los años 98-2000 reposan en un paraíso fiscal con el depósito con firma de puño y letra del que lamentablemente ahora es presidente del Ecuador, Guillermo Lasso.
Después, durante el periodo de campaña, él mencionaba: no voten por los correístas porque vamos a hacer Venezuela. La gente se convenció de esas palabras, se convenció de un crédito a 30 años al 1%, que hasta el momento es toda una farsa. Todo lo que ha dicho el señor Guillermo Lasso es una farsa, es un mentiroso de pie a cabeza, que la población ahora se da cuenta en cuál fue el embauque que hemos caído todos y que obviamente nos está llevando a la miseria y a la tragedia del país. Pero de la misma manera responder: si él decía que nosotros íbamos a hacer Venezuela al votar por nuestra línea, por la línea correísta, pues ahora somos Sinaloa, por votar por un banquero, por votar por un chulquero. Ahora escuchamos el fin de semana, de manera, una vez más, muy ligera de huesos, del señor Guillermo Lasso, al cual no lo puedo llamar presidente porque no me representa ni tampoco voté por él, pues que anuncia que su meta es descorreizar el país. Qué terrible que un mandatario como objetivo central sea la descorreización de un país y no sea llevar a un país a un nivel productivo alto, a un nivel intelectual de trascendencia internacional, de dejar de ser un país en vías de desarrollo, que lamentablemente ahora ni siquiera estamos en vías de desarrollo porque hasta las vías de comercio él las dañó, y ahora seamos una isla de que incluso el imperio de los Estados Unidos pues menciona que no pueden pisar los estadounidenses en nuestro país porque somos Sinaloa. Ellos mismos acaban de dar declaraciones de que no permiten la salida de su pueblo a llegar acá al Ecuador porque somos un desierto, somos un país en donde asesinan a todos. Y eso, pues para el señor Guillermo Lasso me parece que es un trofeo, pues la descorreización ha traído miseria, ya no tenemos educación, ya no tenemos salud. Él mismo se burlaba del paracetamol. Ahora en los hospitales no existe ni paracetamol, no existe un sistema de carnetización ni cedulación a nivel nacional, no hay procesos educativos para nuestros jóvenes en las universidades, no hay procesos de becas, no hay procesos de trabajo, no hay proceso para nada. Él nos ha llevado a la miseria y quiero que el pueblo ecuatoriano sienta y escuche mi clamor en decir: no es un proceso político legítimo que un presidente diga que su objetivo es descorreizar. Él debería decir que su objetivo principal es dejar de tener cifras altas de mortalidad, cifras de muertes violentas, que quiere que todos los niños del país no tengan hambre, que tengan la posibilidad de ingresar a las escuelas, que las madres de familia y mujeres dejemos de ser víctimas de violencia, que nuestras familias tengan trabajo, que nuestros productores tengan la capacidad de sacar sus productos dentro y fuera del país. Lamentablemente nuestros productores han rechazado estas medidas que no amparan la dignidad humana y han llamado a una paralización el 13 de junio de este año. Me lamenta mucho que mi país vuelva a salir a las calles por pedir dignidad, pero aprovecho el espacio para decir: si el señor Guillermo Lasso, más de 10 años, ha luchado por ser presidente, cogobernó con el señor Moreno y ya va cumpliendo 6 años de gestión y no sabe qué hacer, pues Yajaira Urresta, la bancada de la Revolución Ciudadana, una vez más vamos a estar en las calles apoyando a nuestro país, porque nosotros también somos pueblo, porque también somos padres de familia y porque también hemos visto morir a nuestros vecinos, a nuestros amigos en las calles, como fue, y me aprovecho el espacio para solidarizarme con el doctor Pedro Moreno de la Universidad Central, quien a su sobrino lo asesinaron por un celular aquí, justamente en las calles de la Voz Mediano, donde viven los ciudadanos de bien, donde viven los quiteños de bien. Mataron a un joven de la Universidad Central por un Samsung. Así que no vamos a permitir esto más. Se llegó al cansancio y vamos de nuevo a una gesta libertaria del fascismo. Asambleísta, antes de despedirnos, me gustaría hacerle la consulta sobre la decisión de la Embajada Americana
de retirarle la visa a su colega, el asambleísta Ronnie Aliaga, que es de las filas de UNES. ¿Cuál es la posición de ustedes como compañeros de bancada de Ronnie? Primero, un abrazo fraterno para Ronnie. Segundo, que una vez más se evidencia que los Estados Unidos están inmersos en las tomas de decisiones ecuatorianas. No se puede quitar un documento legal a ninguna persona hasta que el proceso investigativo concluya. Hasta que no tengan el debido proceso de seguimiento de porque la foto, porque el caso, en fin, no pueden tomar de forma arbitraria y de una manera apresurada medidas que aún no revelan el sentido de la investigación. Por lo tanto, mi respaldo público absoluto a Ronnie, que es mi compañero de bancada, que es uno de los grandes compañeros que tiene la Revolución Ciudadana, y que obviamente nosotros, de la misma manera con que respetamos los debidos procesos para llevar juicios políticos, como había anunciado del señor Patricio Carrillo, con quien yo tengo una cuenta pendiente por octubre, pero cosa que lo tengo muy aparte, porque eso ya lo lleva Fiscalía, y ahora mi juicio político va a ser por su inoperancia. De la misma manera, pues la justicia ordinaria debería separar los asuntos. Una cosa es la persecución política que no cesa, que el lawfare no termina, pero que también los debidos procesos se tienen que respetar en un caso de investigación. Por lo tanto, rechazamos en lo absoluto la toma de decisiones de la Embajada Americana y esperamos a que la verdad sea la que libere a mi compañero Ronnie Aliaga de esta mala intención de dañar su nombre y también su prestigio como legislador. Muchísimas gracias, asambleísta Yajaira Urresta, por participar aquí en Ecuador en Directo. Gracias a ustedes y una vez más decir al pueblo que Yajaira Urresta está con ustedes, que hemos llegado a la asamblea para dejar huella al andar, mas no cicatrices ni en el alma ni en el cuerpo, y que por lo tanto el señor Guillermo Lasso tiene que pensar antes de actuar y tiene que poner ya en funcionamiento su cerebro, ya que parece que de la misma manera con que sus rodillas están un poco desgastadas, su intelectualidad de la misma manera para ejercer su cargo como presidente. Un fuerte abrazo para ustedes.